el ingeniero que Luna, de la empresa proveedora, nos va a apoyar en esta capacitación. Si tienen alguna observación o alguna consulta, la hacen saber, no hay problema, no necesitamos esperar al final para las observaciones y consultas. Nos las hacen llegar, las tomamos notas, se evalúan de acuerdo a lo que a la clase que se tenga y se da la atención del tiempo. A ver, Jane, no sé si comenzamos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ken Luna. Vamos a hacer la presentación del módulo de planías del SIGA. Como bien lo dijo Katy, ante cualquier consulta, ante cualquier duda, no duden en alzar la mano y comentar esas observaciones, esas inquietudes que puedan. Bueno, en el SIGA se está implementando todos los módulos para la gestión de recursos humanos, ¿no? Y hemos estado viendo ya el tema de personal del CAP y ahora nos toca ver el tema de las planillas, ¿no? Entonces, dentro del módulo de gestión de recursos humanos, la penúltima opción, tenemos el submódulo de planillas. En este submódulo de planillas tenemos diversas opciones, ¿no? En la opción de maestros, sí. Sí. Ya. Si quieren, les puedo dar un alcance general de lo que se va a incorporar al SIGA de los distintos módulos, ¿no? En el primer submódulo del módulo de recursos humanos tenemos toda la gestión del CAP, del PAP y del CAS, ¿no? Acá están las asignaciones de plazas, el ingreso de plazas, el registro de plazas, así como consultas a la titularidad o suplencia de las mismas, ¿no? Acá asociamos las plazas a las metas presupuestales de cada ejercicio y lo que se denomina PAP, ¿no? En el siguiente submódulo vemos todo el tema del ingreso de personal, el registro de personal en cualquier régimen, ¿no? Así como los movimientos laborales de cualquier régimen también, ¿no? En estas opciones se hacen el ingreso del personal, así como el distinto registro de los contratos, las renovaciones, las encargaturas, las asignaciones de plaza. Este módulo sirve para hacer esa gestión. El siguiente submódulo va a ser el tema de asistencia, ¿no? Y acá se va a registrar, se va a asignar los ID, en el caso fuesen photochecks o en el caso sean registros electrónicos de sus tarjetas de marcación, también se van a asignar en este módulo de asistencia y se va a hacer el procesamiento diario de lo marcado o el registro en algunas cortes que no tienen el sistema de marcado, ¿no? El registro de la asistencia. Esta información le va a servir de base a ustedes al momento de correr una planilla, al momento de ejecutar una planilla, porque hay un botón, hay un proceso dentro de su módulo que hace la integración con la asistencia. Y entonces en ese proceso trae toda la información que se ha registrado en este módulo para poder integrarla al cálculo que ustedes tienen, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de la planilla, ¿no? No sé si es que tienen alguna duda, alguna inquietud respecto a los módulos que hemos descrito, ¿no? En un alcance general. ¿Cómo beneficia? ¿Perdón? No está dentro de este alcance, ¿no? Hacer la liquidación, ¿no? En el tema de las planillas, en la opción maestros, configuramos las planillas. Sí, perdón. Sí. El sistema maneja las dos opciones, tanto para compensar con tiempo, ¿no? Y pagar. Acá creo que tienen la disposición de no pagar, entonces solo las personas estarían autorizadas a que puedan hacer una solicitud de sobretiempo, ¿no? Por compensar el tiempo, ¿no? Por compensar, ¿no?
si te quedaste 3 horas y tu jefe te lo autoriza esas 3 horas que han sido laboradas de manera efectiva, tú podrías compensar esas 3 horas en cualquier momento, ¿no? Pero el sistema maneja tanto para que sea efectivo o con tiempo. Y si fuese efectivo, también el sistema ya está integrado para que al momento que ustedes ejecuten la planilla, traiga toda la información de las horas extras que han sido con el tipo de dinero, ¿no?, económico. En este Maestros Varios vamos a ver distintos parámetros para el módulo de planillas que trae el SIGA. Tenemos las AFPs, ¿no?, donde ustedes pueden registrar nuevas AFPs, ¿no?, con el botón nuevo. Y podrían registrar alguna nueva AFP. Ahí está la AFP registrada. Podrían modificar una que ya esté registrada o simplemente visualizar cuáles son las AFPs que han sido ingresadas al sistema. No, acá solo registras a las AFPs. Sí. 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 No. Acá solamente tú defines las AFPs que están disponibles para hacer esas operaciones, ¿no? Si por ejemplo sale una AFP Soy Vida, por ejemplo, ya, y ahí registras AFP Soy Vida, sí, para que los otros módulos puedan utilizar esta información. ¿Cómo? Un régimen pensionario. Sí lo tiene el sistema, pero no a nivel de parámetros para ustedes. Sí un parámetro para el sistema, pero no un parámetro que ustedes puedan modificar. Pero sí lo tenemos. Sí. Ese es el código de la SUNAT. Ese es el código. El código que dice ahí, código SUNAT. Sí. FPS, ajá. Ya. Sí, podrían registrarlo, sí. No hay ningún problema. Tienen que agregarlo. O sea, por eso quizás podríamos cambiar el término y que no solo sean AFPs, ¿no? Porque no solamente trabajan ustedes con AFP, sino también con la ONP y también con el otro régimen. Se podría cambiar el nombre del parámetro, pero sirve para identificar esas instituciones, ¿no? Un código SUNAT, sí. Eso lo tiene el sistema en un parámetro del sistema. Sí, viene incorporado en el sistema, como un parámetro del sistema. ¿No? Acá está el régimen, ¿no? Privado, sin régimen, otro régimen, y ustedes podrían agregar otro régimen. Acá, botón nuevo, todos los parámetros, siempre en estas ventanas que son estándar para manejar los parámetros del módulo de recursos humanos, ¿no? Siempre acá puedes crear un nuevo registro, y con el llenar los datos y con el botón grabar se hace el grabado de la información. Si quiero retornar sin hacer ningún ingreso, este botón de cancelar, regreso a mis operaciones normales. En este parámetro comportamiento de concepto, el sistema maneja dos tipos de comportamiento para los conceptos que se trabajan en la planilla, que son el valor y la forma. El comportamiento valor significa que es un dato, que el concepto viene como un dato,
Y el comportamiento fórmula indica de que el concepto está asociado a una fórmula de cálculo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. Valor significa que viene un dato directamente. Fórmula significa que nosotros vamos a ingresar una fórmula de cálculo para que pueda obtener el valor, ¿no? Con distinto, y en ese comportamiento fórmula yo puedo utilizar otros conceptos para hacer ese cálculo, ¿no? Este tipo generales de conceptos. El sistema, el SIGA, maneja estos 4 tipos generales. Son los ingresos, los descuentos, los aportes y conceptos de valoración. Cuando ustedes van a configurar una planilla, no va a ser necesario que se genere un nuevo concepto que diga total de ingresos, porque el sistema tiene este parámetro definido acá. Entonces, como al registrar un concepto, y lo vamos a ver más adelante, nosotros estamos obligados a identificar qué tipo de concepto es, si es de ingreso, si es de descuento o si es de aporte. El sistema va a hacer la sumarización y va a hacer el cálculo automático del total de ingresos, el total de descuentos y el total de aportes, sin necesidad de registrar un concepto especial donde sumarice todos los conceptos que son del tipo ingreso. Los conceptos de valoración son aquellos conceptos que te van a servir de puente para llegar a un concepto ya sea de ingreso, ya sea de descuento o ya sea de aporte, ¿no? Un ejemplo de valoración podría ser los días de inasistencia, por ejemplo, ¿no? Es un concepto de valor porque no es un concepto que yo utilice como ingreso, ni tampoco como descuento, ni tampoco como aporte, pero sí me sirve para hacer el cálculo de uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el sueldo básico que le corresponde a esa persona, podría definir una fórmula como los 30 días, que son los días laborables, menos los días de inasistencia, y eso me da los días de asistencia, por el sueldo básico, no asignado. Y eso me da el porcentaje que le corresponde en ese concepto a esa persona, ¿no? Sirve para ese tipo de cosas. Este es un concepto o es un parámetro que el sistema maneja de manera especial en el SIGA, ¿no? Los tipos de ubicación de fórmula. Tenemos dos, planilla o variable FP. ¿Qué pasa? Que hay conceptos, como el tema de las aportaciones, las comisiones, las AFPs, que ya están predefinidas, ya son un porcentaje de, ¿no? Pero son distintos entre las distintas AFPs, ¿no? Las AFPs cobran comisiones, porcentajes de manera distinta. Entonces, para eso se hace esa distinción, para no tener que registrar un concepto para cada persona aplicándole una fórmula de porcentaje. Para eso sirve el tema de variables AFPs, ¿no? Los modos de pago que puedan aparecer en la boleta, ¿no? Los tipos de variables. Estos tipos de variables son funciones predeterminadas que les trae el SIGA. No son fórmulas, son funciones que el sistema incorpora para que ustedes puedan hacer uso de ellas, ¿no? Como por ejemplo, el número de días laborados real de preboleta, ¿no? Es una variable que ustedes pueden disponer de ella, pero no es una fórmula que ustedes puedan definir, sino que el sistema define esta variable internamente y dice, ya, los números de días laborados reales para la preboleta, entonces va al módulo de asistencia y busca los números de días trabajados realmente y te trae ese valor. Entonces tú puedes hacer uso de ello, ¿no? Pero no es que tú le hayas asignado una fórmula de cálculo. Es una función del sistema que les permite a ustedes hacer uso de ellas en las distintas fórmulas que vayan a configurar. Es predeterminado. Si ustedes quisieran o han visto que de los otros módulos necesitan información que se puede capturar de manera automática,
tendrían que coordinar con la gerencia informática para que les habilite esa función. Este concepto de beneficiados es para los descuentos judiciales, ¿no? Cuando hay un descuento judicial, hay un beneficiario. Acá se registran todos los beneficiarios de cualquier persona, para que lo puedan asociar al momento de hacer el concepto de descuento judicial, le puedan poner un beneficiario, ¿no? Tenemos dos formas de agrupar a los conceptos, por un tipo o por una clase, ¿no? Entonces, estos son los que están de manera predeterminada en el sistema. Quizás al momento que ustedes empiecen a registrar información, acá esto se tenga que eliminar y ustedes registrar sus clases o sus tipos de conceptos propios del uso que ustedes tengan en el Poder Judicial, ¿no? La fórmula. En la opción de planillas por conceptos, ahí es donde hacemos esa fórmula. Acá solamente estás diciendo, estás creando el atributo, ya sea el grupo o la clase del concepto. Tú tienes dos formas de agrupar a los conceptos, por un tipo o por una clase, ¿no? Entonces ustedes pueden registrar, es solamente una agrupación. Para el sistema es una agrupación, dos formas de agrupar. O sea, puedes tener, por ejemplo, no sé, sueldo básico, ¿no? Como un tipo, y ahí puedes tener distintos sueldos básicos asociados a ese sueldo básico, ¿no? Puedes decir sueldo básico de, no sé, de magistrado, sueldo básico de 728. Claro, o sea, por eso te digo, el sistema les permite a ustedes clasificarlos de dos maneras, por grupos o por tipos, ¿no? Este grupo está asociado, este grupo de conceptos y clase de conceptos están relacionados a los reportes, ¿no?, que trae el sistema. Eso es lo que maneja internamente el sistema. Ahora, ¿se pueden prescindir de ellos? Quizás solo quedarnos con uno, ¿no? Para que no puede generar alguna confusión, no lo sé. Eso tendrían que coordinarlo y ver si es que es factible manejar dos tipos de agrupamientos o quizás una sola, ¿no? Tenemos el concepto de macroplanillas. Las macroplanillas es un parámetro que te sirve para agrupar planillas, ¿no? Por ejemplo, acá puedes tener una macroplanilla de remuneraciones, y esa macroplanilla de remuneraciones puede ser un agrupador de la planilla de remuneraciones 276, de la planilla de remuneraciones 728, de la planilla de remuneraciones 728 determinado, y también de la planilla de remuneraciones CAS. O podrías crear una macroplanilla solo para las tres primeras, y de otra macroplanilla para lo que es CAS y lo que sería el próximo año del régimen civil. Sí, los reportes. Sí, en los reportes ustedes pueden filtrar por macroplanilla, y por planilla, ¿no? Entonces es simplemente para agruparlos, ¿no?, y mostrar los resúmenes, como dices tú, de los distintos reportes que puede tener el sistema. Ese es el sentido. No tiene ningún efecto de cálculo ni de configuración, solo es agrupar. Es como los tipos y las clases de conceptos, ¿no? Tienen un sentido de clasificar los conceptos, más no tienen un sentido en el cálculo, no tienen en la fórmula, no intervienen para nada. Influyen en los reportes, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, es solamente agrupar. Yo cuando quiero presentar un cuadro de la macroplanilla de remuneraciones, por ejemplo, de los tres regímenes, ¿no?,
del 276, 728 determinado y 728 indeterminado, simplemente lo que va a hacer el reporte es mostrar cada planilla y lo va a sumar, ¿no? Lo va a agrupar y va a encontrar un resultado a nivel de resumen. No tiene ninguna implicancia presupuestal ni tampoco tiene una implicancia en los conceptos, ¿no? Solo acumula. Sí, de cálculos, ¿no? De valores, no va más allá. No acumula a nivel de presupuesto. Es más, por eso que no tiene ninguna relación con alguna meta presupuestal. Sí, las planillas en sí contienen la información presupuestal. Ajá. Las planillas en la siguiente combinación. Los conceptos están asociados a asignaciones de gasto, ¿no? Y las preboletas, que es un concepto que vamos a ver más adelante, están asociados a la meta presupuestal. Entonces, de esa forma nosotros tenemos el resultado de la planilla contra el presupuesto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente grupo de maestros, que es los conceptos. Acá se define los conceptos que puedas utilizar en cualquier planilla que vayas a configurar. Acá se hace el registro de conceptos. Entonces, nuevamente, como les explicaba en las dos capacitaciones anteriores que hemos tenido, el SIGA trae el estándar de esta ventana. A esto le llamamos bandeja de información, ¿no? En donde con este botón, que es un estándar para todo el módulo de recursos humanos, puedes recuperar la información. Entonces acá traes todos los conceptos que hayan sido ingresados, que hayan sido registrados. Hay 1495 que al momento de corte migramos de la información que ustedes tienen en el ABA, ¿no? En el ABASoft, y lo hemos pasado para acá. Entonces, algunas ventajas de esta forma de trabajar, de esta bandejita, es que te permite hacer un ordenamiento, ¿no? Por cualquier campo. ¿No? Y ya cambió el orden. Podría yo agregar otro orden. Digamos, voy a cambiar el orden, que sea primero la descripción del concepto. Quizás el código SUNAT. Y ya me hizo otro orden, ¿no? Entonces, de manera rápida te permite hacer ese ordenamiento, ¿no? Como trabajas en el Excel, no puedes ordenar por una o varias columnas. Eso te permite esta opción. Puedo eliminar este ordenamiento. Me quedo con el código del concepto, ¿no? Otra de los beneficios que te trae esta forma de trabajo es que tú puedes marcar todos los registros o desmarcarlos para luego poder consultar al detalle de estos registros. Por ejemplo, voy a marcar el 6 y el 7 y los voy a consultar. Entonces, con un mismo evento y con esta barra de navegación, puedo ir registro tras registro, sin necesidad de tener que entrar a un registro, cerrar la ventana, entrar a otro registro, volver a hacer los cambios y cerrar la ventana, ¿no? De manera rápida, con esta barra de navegación, ustedes pueden ir registro tras registro. Yo solo puedo scrollear o puedo irme de un registro a otro porque hay dos. Si hubiesen tres, podría hacerlo dos veces, ¿no? O podría irme al último y luego regresar al primero. Sí. Quizás vamos a marcar un poco más de registros. Marco los registros. Le doy en consultar. Y entonces acá
yo tengo uno, pero me puedo ir al último. Puedo regresar al anterior. Entonces me sigue diciendo el sistema que hay otro anterior. Y sigue habiendo otro anterior. Hasta que finalmente estoy en el primero, ¿no? Entonces, con un solo evento, mi campo de acción es mayor, ¿no? No tengo que entrar, cerrar, ¿no? Sí, sí, acá se generan los atributos. A ver, Exacto. Con el botón nuevo, acá puedes generar atributos. Desde acá tú tienes el tipo general, como les decía, cuando tú defines un concepto, tú le asocias ese tipo general, si es un ingreso, es un descuento, es un aporte o es una valoración. Acá le doy una descripción. ¿No? Acá indicadores de quinta categoría, si es que el concepto pertenece a otros ingresos o si es una gratificación ordinaria, ¿no? El código SUNAT del concepto. Acá está el tipo de concepto, ¿no?, que le podría asociar. Y acá vemos el comportamiento que les decía de la ubicación en la fórmula. Planilla y variable FP. Si es planilla, a mí no me deja ingresar las variables. Este de acá es un agrupador de conceptos. Es el agrupador de conceptos tipo de concepto, ¿no? No es pensionable. ¿Para qué nos sirve? Exacto. ¿Ya? Ya. Pero, por ejemplo, bajo esa lógica, yo podría generar un concepto, sueldo pensionable. Y sería la sumatoria de los conceptos que cumplen con esa función. Tendrían que crear un concepto y una fórmula asociada a ese concepto, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que el concepto, la característica de pensionable o no pensionable, lo van a utilizar ustedes al momento de hacer el cálculo del aporte de la AFP, ¿correcto? No, por eso, exacto, en la fórmula, ¿no? Es en la fórmula. No es acá. Acá solo registras a los conceptos que vas a utilizar luego en cualquier planilla y de cualquier manera. Por ejemplo, podríamos definir un concepto que para una planilla sea un dato, o sea, un tipo valor, pero para otra planilla sea una fórmula, ¿no? Es indistinto. Acá solo registro mi maestro de conceptos. Sí. Ajá. Un tipo de concepto. Sí. ¿Se acuerdan que en los parámetros vimos dos parámetros que se llaman tipo de concepto y clase de concepto?
acá estoy asociando ese concepto a un tipo de concepto que he definido. Como les dije, tanto el tipo como la clase no tienen ninguna implicancia a nivel de cálculo. Que este concepto pertenece a ese agrupador. De tal forma de que cuando yo veo un reporte y quiero definir por grupo de conceptos, entonces me va a salir dentro del grupo que le estoy asociando. O sea, no tiene ninguna implicancia, es solamente asociar. Te va a exigir que le pongas un tipo específico siempre. Por eso les digo, no necesariamente, porque si tú haces eso, significa que por cada por cada concepto vas a tener un tipo. Entonces ya no es un agrupador, porque siempre vas a tener uno a uno. La idea es que con la definición de tipo de concepto, tú puedas asociar varios conceptos, denominarlos de una misma forma. Es como tener una población, ¿no? Y tú tengas hombres y mujeres. Entonces los tipificas. Solo los tipificas. Exacto. Uh-huh. No, o sea, es una característica del concepto para agruparlo. Por ejemplo, no tiene ningún efecto. Es solamente para como etiquetar a ese concepto dentro de ese grupo. Como decir, tener una población y lo etiquetamos hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Para los reportes, para sumarizar, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo acá variable FP, entonces el concepto se comporta y me habilita esta opción de acá. Y es donde yo puedo definir la asociación entre ese concepto y la AFP. ¿No? Y acá le puedo poner una expresión. Puedo decir, no sé qué es. Digamos que sale una ley y dice que ahora todo lo que es la AFP prima, todos pagan 100 soles. No es ningún cálculo, no es ningún porcentaje, es 100 soles. Entonces yo acá le pongo 100 soles, porque es un valor, es un dato, ¿no? Pero también me podrían decir que no tiene ese comportamiento, sino que es un porcentaje de algo, es un porcentaje de los ingresos permanentes, no sé. Entonces para eso yo le doy el comportamiento fórmula y me habilita el formulador, ¿no? Cuando es valor, yo ingreso un dato. Cuando es fórmula, yo tengo que ingresar una expresión. No es, o sea, esta particularidad las tienen aquellos conceptos que están referidos a FPs. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tuviera esto, yo tendría que definir un concepto para la variable, un concepto para la FP horizonte, otro concepto para la FP prima, otro concepto para la FP, no sé, integra. Uh-huh. Exacto. Claro, por eso y si pasa eso, como es un concepto que no tiene que ver nada con AFP, yo acá le pongo planilla nomás. Ya no tengo que llenar esta información. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos distintas AFPs. Si yo no tuviera esta particularidad y solo les permito registrar los conceptos, entonces ustedes tendrían que crear un concepto para la FP horizonte porque tiene un porcentaje de cálculo, un concepto para la FP prima porque tiene otro porcentaje
otro concepto para la AFP íntegra porque tiene otro porcentaje. ¿Correcto? Porque son distintas fórmulas, porque los porcentajes son distintos. Entonces, esto lo que te ayuda es que ya no tengas que registrar distintos conceptos para referirte a la AFP. Sino acá matriculas simplemente la relación entre el concepto y la AFP y migra la información automáticamente. No tienen que hacer, si son 10 AFPs, 10 conceptos, ¿no? Acá solamente se hace la configuración. Y cuando asocias la planilla a este concepto, ya va a traer internamente esta información. Sí. Sí, por ejemplo tendría que ser comisión y el otro es aporte, ¿no? En la siguiente opción tenemos el tema de las planillas. Y acá configuramos las distintas planillas, ¿no? El sistema te permite configurar N planillas. Entonces, una vez más, el estándar de ventanas, ¿no? El estándar de ventanas. Y acá el botoncito recuperar. Esas son las planillas que hemos cargado de manera predeterminada, ¿no? Cuando hemos hecho algunas pruebas con los periodos de mayo y junio, si no me equivoco, con los de CAP, ¿no? Y entonces, veamos que tiene una planilla. Vamos a ver si es que... ¿no? Voy a decir la fecha inicio y la fecha fin en el ejercicio de esa planilla. ¿Está bien? Moneda, soles, no es gratificación. Periodicidad, importante. El sistema te permite hacer planillas con distintos periodos definidos, no solo mensuales. Puedes hacerlos quincenales, semestrales, bimestrales, mensuales, semanales, ¿no? Tiene esa facilidad. Entonces acá tú determinas la periodicidad. Digamos que sea mensual. Entonces, en la parte de arriba, declara los generales de la planilla. Y en la parte inferior está el detalle de esa planilla. Y tenemos 3 rubros: los periodos, la macroplanilla y los conceptos. Entonces, veamos el primero, que es periodos. Acá es donde yo defino los periodos de esa planilla. Entonces lo voy a llamar, como lo he puesto mensual, es lógico y acertado poner los meses, ¿no? Entonces digamos acá que la fecha de inicio de esta planilla de remuneraciones 728 va a empezar del 1 de enero al 31 de enero. Número de días del periodo. Acá trabajamos con 30 días, ¿verdad? Solo 30 días. Días laborados son 30 para todo. Ahora, hay una pregunta. ¿En febrero también trabajan con 30? Sí. Hay que encontrarse para ver ese efecto en febrero, ¿no? Acá las fechas de asistencia. Como el sistema se integra con el módulo de asistencia, entonces acá yo defino, para este periodo de planilla, con qué periodo de asistencia voy a trabajar. Acá normalmente trabajan con el mes anterior, ¿correcto? Entonces acá sería el 1 de diciembre del 2011
al 31 de diciembre del 2011, perdón. ¿No? La fecha de abono son los días 20. Bueno, podría ser, depende del calendario, me imagino, ¿no? ¿No? Este concepto de fecha posabono es lo que venía conversando con Alex. ¿Qué pasa? El sistema te permite hacer 2 cálculos por planilla en el mismo periodo. Digamos que yo el día 15 estoy procesando la planilla y sale que acá en Luna le voy a pagar 100 soles. ¿Correcto? Entonces, pero mi cierre contable es el día 30. Entonces yo me acerco y digo, reclamo porque no me han pagado mi asignación familiar, digamos. Entonces ustedes tienen la posibilidad de modificar esa planilla aún, porque no está cerrada, y hacer un recálculo. Entonces, por eso es que trabaja esa fecha posabono, para hacer el abono del segundo proceso, dentro del mismo periodo, para la misma persona, ¿no? Y para la misma planilla. Esa facilidad tiene el sistema. En lo que he venido conversando con Alex, me indica de que para ese tipo de casos ustedes tienen un procedimiento especial, que es generar una nueva planilla. Tienen una nueva planilla, digamos, de adicionales, así le llaman. Entonces tendrían que hacer una planilla adicional en donde digamos que la fecha de abono le pondrán el último día de cada mes, pues, ¿no? Para que puedan ahí procesar a las personas que hagan sus reclamos durante el periodo de un día después de la fecha de pago hasta el último día útil del mes, ¿no? En el que están. No, te va a hacer por cada planilla tú puedes procesarla 2 veces, pero no pierdes la información. Por eso tienes una fecha de abono y una fecha de posabono. O sea, podrías hacer 2 cálculos a la vez. ¿Qué pasa? Yo proceso y aquí en Luna sale 100 soles, pero como hice mi reclamo, pongámonos en el ejemplo de que no estamos haciendo planilla adicional, estoy modificando la misma planilla. Entonces ahora aquí en Luna le corresponde 150 soles, ¿correcto? Entonces cuando ustedes van a ver la boleta, tienen un campo neto abono y neto posabono. En mi campo neto abono va a ser lo que me corrieron ustedes la primera vez, que es 100 soles. Pero en mi campo neto posabono va a salir 150, porque hicieron un cambio, ¿no?, de un concepto de la fecha de corte a la fecha del cierre mensual. Eso es lo que te permite el sistema. Yo entiendo de que ahorita su procedimiento no es ese. Ustedes correrían en una planilla adicional y tendrían que tener el cálculo de esa planilla adicional y quizás otorgarle a la persona 2 boletas, ¿no? Una de su planilla regular y otra de su planilla adicional. ¿Qué te permite esto? Que tú al fin de mes solo le entregues una boleta, porque tienes el cálculo del neto abono y el neto posabono. No sé, quizás tendrían que ver qué es más factible para ustedes, ¿no? ¿Perdón? ¿Mm? ¿Mm? Exacto. Ya. ¿Qué les puedo yo decir al alcance que yo he trabajado? Podríamos trabajar, no sé, para un tema de mejora, quizás en optimizar el tema de no estar configurando planillas adicionales, ¿no? Porque es trabajoso, ¿no? Hacer, en ese momento que se genera la primera planilla, hacer una provisión, ¿no? Una provisión presupuestal. Entonces, de tal manera que al cierre del mes, que ya la planilla es definitiva, solo te capture los cambios, ¿no? Presupuestalmente hablando. Y entonces al cierre del mes registre los movimientos presupuestales por la diferencia, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que haces ahorita?
porque ahorita lo que haces es en tu primera planilla, tú registras todo. Y en tu planilla adicional también lo registras todo. ¿Por qué? Porque es una planilla adicional. Pero si yo te puedo permitir que en la misma planilla ver la diferencia entre el primer momento y el segundo momento, ahí tengo lo adicional. Y es lo que ustedes registran, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Ujú. Exacto. Claro. No la cierro. Por eso. Exacto. Pero no la cierro. No la cierro. El concepto de cerrar significa, para el sistema cerrar significa que le pones candado a todas las preboletas y a todas las boletas y que nadie puede hacer ningún movimiento sobre esos registros. Eso significa cerrar para el sistema. La dejas abierta y sigues trabajando, ¿no? Exacto. Exacto. Ajá. 350 diferencia. Sí. No. O sea, guarda las versiones. La primera versión está con 150 y la segunda versión con 500. Claro. Sí. Yo les digo, ¿no? La solución frente a esa interrogante del tema presupuestal, la solución que yo les daría es que incorporemos esa diferencia para que ustedes no necesiten configurar una planilla adicional para hacer ese tipo de operaciones, sino que lo hagan dentro de la misma planilla, sino que momento 1, momento 2. Sí, sí. Por eso que manejamos el concepto de abono y posabono, ¿no? Siempre dos momentos. No, uno. Ujú. ¿Ya? Sí. Ya. Ya. Ahora, ahí yo les vuelvo a replantear las cosas, ¿no? Entiendo de que ustedes ya vienen trabajando con un sistema, ¿no? Que tiene sus bondades. Claro, por eso te digo, ¿no? Exacto. Ajá, a ese punto llegaba, ¿no? Para mí, yo les diría de que no sería necesario que una persona corra en dos planillas, porque la persona o es titular de una plaza. Si es titular de una plaza puede estar encargada en otra, pero se le paga como titular, sino que hay conceptos que están prorrateados por las encargaturas que ha tenido, ¿correcto? Uh-huh. Uh-huh. En ese caso sí. En ese caso sí, porque está cambiando de régimen. Pero no es que un 276 ha pasado a un 728, ¿no? O un 728 o un 276, perdón. ¿No? Tendrían que, o sea, en ese esquema, como las planillas ustedes están configurando por régimen, lo correcto es que ustedes configuren planillas por régimen, porque los conceptos son distintos en cada régimen y tienen de repente fórmulas distintas y afectaciones distintas, asignaciones de gasto distintas. Entonces, a una persona la podrías correr como 728 primero y también como CAS, ¿no? Sí, sí. Una persona puede estar en 20 planillas en el mismo mes. Sí, sí, sí. Pero, o sea, como te digo, la persona puede estar asignada a muchas planillas, al mismo tiempo, no a una sola. Puede estar asociada a muchas planillas y se pueden ejecutar las planillas
distintas planillas el mismo mes, pero la ejecución de la planilla, o sea, la ejecución de la planilla es por planilla, no es de manera general para todos. No es que tú mandes un proceso y te corra todas las planillas, sino tú eliges una planilla, procesas, eliges otra planilla, procesas, eliges la otra planilla y procesas. Pero el sistema no te invalida de que una persona esté en 3 planillas a la vez. Puede estar una persona, la misma persona en 5 planillas. Por eso que el sistema configura este tema de planillas. Y es más, para el caso de gratificaciones y CTS, como lo hemos venido trabajando en otro lado, el mes de julio una persona está en la planilla de CTS, también está en la planilla de remuneraciones. Y las corres y generas. Sí. Sí. Ahora, si ya tenemos la información, podemos hacer las cosas de manera distinta. Yo te puedo decir, ya sabes que sí, yo te muestro la afectación presupuestal de cada planilla, pero ahora tú me dices, no, yo quiero por meta presupuestal. Entonces yo tengo la información, entonces tendría que cambiar un reporte y decir que ahora ya no va a ser el que manda, no va a ser la planilla, sino va a ser la meta. Entonces te pongo la meta primero, luego la planilla y luego la persona. O sea, no sé si me dejo entender. O sea, tengo los datos para hacer ese tipo de reporte. Sí, no, es que los reportes son por planilla, no son por metas, son por planilla. Sí, no por meta, pero lo que te estoy diciendo es que sí tienes la información para poder obtener ese reporte. ¿No? Sí. No, yo estoy diciendo que eso que se puede hacer, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero ya sabes. No, yo no estoy diciendo nada, de ahí converso contigo. Ya, a ver. Sí. Sí, sí, Alex. Sí. Ajá. Exacto. Sí. Que va a generar sobre la diferencia, ¿verdad? Volvemos a calcular a Juan Pérez y obviamente va a salir una diferencia como la primera. Esa diferencia puede ser de su total de ingresos, puede ser de su pensión, Sí. ¿no es cierto? Y su descuento. Y su descuento. O sea, el sistema te maneja esos dos momentos, pero que la afectación presupuestal ahorita lo haga, no lo hace. Pero te digo, sí tengo la información para poder generarte ese registro presupuestal. En el momento 1 sí lo tengo, en el momento 2 no lo tengo ahorita. Pero te digo que momento 1, momento 2, como planilla, sí el sistema lo soporta. Sí, ahorita sí. Sí. Pues no, tendrían que ahí ustedes ver si es que les ahorra el trabajo operativo y generar una necesidad para el sistema, ¿no? Para que pueda hacer eso. Como te digo, el tema de presupuesto, Sí. si igual que la puede economía, yo no sé si bajo esa condición Claro. lo hace. Habría que coordinar, por eso habría que coordinar. Sí. Es permitida, ¿no? Con los otros sistemas que ustedes tienen que comunicar información. Tenemos el campo de fecha de movimiento laboral. Ese campo también es importante. Ustedes tienen un corte de la asistencia, ¿correcto? Entonces, también tienen un corte de los movimientos laborales que tiene la persona. Entonces, la fecha que ustedes pongan acá, cuando el sistema diga procesar la planilla, automáticamente va a buscar al módulo de personal y va a buscar esa fecha
para traer el movimiento laboral de la persona en esa fecha. Y con el movimiento laboral, ¿qué datos me trae? Me trae el cargo, la plaza, la dependencia, ¿no?, a la cual está asociada. Para eso sirve esa fecha. Ujú. Ujú. Ajá. Ya, lo que pasa es que ahí tú tendrías, tú vas a tener dos planillas distintas, ¿correcto? Entonces tú vas a definir la fecha. Entonces, si la persona no lo encuentra en un movimiento que ya dejó, no lo va a jalar. O sea, si ya la fecha de movimiento es anterior a esa fecha, no lo va a jalar. Ahora, acá, quizás es importante definir esta fecha porque ustedes manejan titulares y suplencias, ¿no? Para capturar la información del cargo, la plaza y la dependencia a la cual está asociado esa persona en ese momento, en esa fecha. Para que pueda salir mi boleta, cuando saco mi boleta, dice, esta persona tiene este cargo, está en esta dependencia, ¿no? O sea, no, del mes, el trabajador. O sea, personal. O sea, sí. Ajá. Sí, exacto. Exacto, esos datos, exacto. Sí. Ujú. Sí. Exacto. Sí, sí. Claro. Exacto. Ajá. Exacto. Ajá. Sí, bajo esa lógica sí, ¿no? Por eso les digo, es importante esa fecha, porque con esa fecha yo voy a traer el movimiento laboral que va a permitir al sistema, al momento de generar las boletas, decir a qué dependencia pertenece, qué cargo es el que ocupa y qué número de plazas es el que está asignado, ya sea de titular o suplente, ¿no? Igual, es la misma fecha. Porque en la segunda planilla es una omisión que tú has tenido de la primera. ¿Por qué? Porque sí, lo que pasa es que tu planilla adicional. ¿Ya? Sí, sí. Tiene que ser sobre ese mismo 10 porque el 20 tú le estás pagando una omisión. Exacto, exacto. No, pues es que lo que pasa es que tú en una planilla adicional estás corriendo una omisión. O sea, es como que tú retrocedes en el tiempo y vayas de nuevo al día 10 para procesarla correctamente. Entonces tú tienes que sacar la información del día 10. Digamos, te pongo así la figura. Yo soy, no sé, juez 1, ¿no? Y me corriste la planilla y yo era juez 1 el día 10. Pero yo vengo y te reclamo y te digo, ¿sabes qué? No me has pagado mi asignación familiar, acá está que me he casado y todo. Entonces, ya, he omitido esa información. Entonces, vuelvo a actualizar tus datos y vuelvo a correr la planilla. ¿Correcto? Pero en ese interín que te estoy haciendo el reclamo, yo paso a ser juez 2. ¿Tú me vas a pagar la asignación familiar como juez 1 o como juez 2? No, digamos no que ese concepto cambia, ¿no? Exacto.
Ya. Ujú. Sí. Valor con él. Sí. Sí. No. No, porque si una persona te reclama que él está ocupando un nuevo cargo, entonces tienen que llamar a personal para que ellos primero modifiquen la fecha. Porque ya, entonces si tú no tienes, ya no sería necesario para ti cambiar esa fecha. Porque el día 10, él sí estuvo en el cargo que te está reclamando. Entonces tienen que ir a procesos técnicos y decir que me actualicen esa fecha primero. Entonces actualizan y lo ponen del día 8 para adelante. Entonces tú no cambió esa fecha, igual el día 10 cuando vuelvas a reprocesar, ya lo va a capturar en ese cargo. Claro, es que claro, tiene que corregir a la fecha que es, porque si te está haciendo el reclamo de que yo tuve esa plaza en ese momento, es porque debe haber un documento que sustente la asignación de esa plaza para esa fecha. Entonces tiene que corregir esa información, procesos técnicos, porque estamos en un sistema integrado. Exacto. Exacto, sí. Va a corregir el intervalo de tiempo. Entonces, procesos técnicos va a decir, ah, ya, esta persona asume este cargo ya no del 11, sino del 8 hasta indeterminadamente. Como esa fecha es 10 y yo vuelvo a reprocesar, vuelvo a buscar el sistema, captura, ah, ya, el día 10 está dentro de ese intervalo, ah, ya, traigo el nuevo cargo. Actualizo. ¿Mm? Que depende de la definición que ustedes hagan, ¿no? Por eso es una fecha de corte. O sea, no sé si es que eso dentro de sus procedimientos está establecido, que es una fecha de corte. O sea, no por el hecho de que yo pague el día 20, o sea, como yo pago el día 20, si yo gano mi plaza el día 19 vengo y te digo, sabes que yo cambié de plaza, así que me tienes que pagar con mi nuevo sueldo. Pues ustedes establecen ese corte. Entonces, si ustedes dicen que los cortes son los días 10, así paguen el 20, si la persona viene y ganó la plaza el día 11, a esa diferencia del 11 al 20 se le pagará en la próxima planilla como un reintegro. Claro, no va a perder el dinero. Exacto. No. En el recálculo no. No. Pero si tuvieras una planilla adicional y tú dices, ya, para esa planilla adicional yo defino el día 20, entonces sí vas a poder tener eso. Ah, claro, sí, sí, yo me imagino. Yo me imagino. Exacto. Sí, en la adicional igual. La adicional también funcionaría bajo el mismo patrón. Ya no le vas a definir el día 10 porque se supone que para la original es el día 10. Entonces para la adicional vas a definir el día 20. Día 30. Ya, mira, te hago ahora, yo tengo una interrogante. Eso funciona para los que son indeterminados o magistrados, porque no tienen fecha fin. ¿Qué pasa si los que son determinados, su fecha de fin de contrato es el 15 del mes? Entonces, ya no va a correr, pues, porque yo le estoy poniendo el día 30, ¿no? No, digamos que esa persona ya queda ahí mal. Es la última planilla que se le paga. Por eso te digo, ¿no? Es la última planilla que se le va a abonar. Claro, busca el sistema los movimientos, claro, como los movimientos están definidos en un intervalo de tiempo, fecha inicio, fecha fin, el sistema busca
en esos intervalos, esta fecha en qué intervalo está, y de ahí identifica el movimiento. Claro, no lo voy a coger, porque si yo tengo la fecha, si el intervalo es del 1 al 15, y yo digo que la fecha de corte es el 30, no está dentro del intervalo. No sé si me dejo entender. O sea, si yo defino mi intervalo del 1 del mes al 15 del mes, ¿está bien? Ese es mi intervalo. Ahí está que en lunes, en esa plaza, en esa dependencia. Entonces, cuando me corran la planilla, yo le estoy poniendo la fecha de cierre el día 30. El 30 no está en ese intervalo, no va a encontrar. Entonces, no voy a jalar esa información. No significa que no va a procesar la planilla. Sí la va a procesar. Simplemente que no va a traer esos datos de dependencia, cargo, plaza. Por eso le digo, ¿no? Esa fecha sirve para que el sistema va y busca todos los movimientos laborales, los intervalos. ¿Dónde se ubica esa fecha? ¿En qué intervalo? Ya. Se ubica en el último intervalo. Entonces voy y traigo los cargos, la dependencia, ¿no? Y la plaza. Me sirve para poder asociar la vida laboral o los movimientos laborales con la planilla. Para eso sirve. ¿No? A ver. A la próxima planilla. Claro. Ya, entonces, claro, si eso les genera un malestar en el personal, no sé, que puedan venir y... Ajá. Ajá. Ya. Ya, pero bajo esa lógica tendrían que hacer la planilla adicional, como la que viene trabajando ahora, ¿no? Hace su planilla adicional y ahí pone su fecha de corte el 30, ¿no? Claro, porque si ustedes me dicen que están de alguna u otra forma en sus procedimientos están obligados a hacer eso, entonces se tiene que hacer, ¿no? Tendría que continuar. Sí, podría hacerse, pero eso sí sería un cambio, ¿no? que hay que hacerse. Podría hacerse, no te digo que no. Sí se puede hacer. Porque yo, como te digo, tendría que verificar. No, claro, o sea, yo no tendría que hacer un cambio. En estricto no tendría que hacer un cambio en el sistema. Lo que sí tendríamos que sentarnos y coordinar con Jimmy, de que esa información, o sea, para ustedes es importante de que ellos los tengan actualizados a los fines de mes. O sea, que tienen que tener las fechas claras. No, o sea, si ven que una persona está terminando su contrato a la quincena del mes y va a tener una renovación, tienen que registrarlo de manera rápida para que ustedes el día 30 que corran puedan ubicar a esa persona con un cargo y una plaza. Porque si él no registra y como digamos que él, como ahorita no están integrados los sistemas, ¿no? Él lo registra, ponte la primera semana del próximo mes, no le afecta a él. Tampoco te afecta a ti porque él te dice, el no registrarlo en su sistema no significa que no te pueda informar, ¿no? Entonces, como ahora están trabajando en un sistema integrado, ambas partes deben comunicarse y deben estar de manera fluida todo el proceso. Entonces, como te digo, al sistema no le impacta, ahí le puedes definir tú la fecha 30. Lo único que te digo es que para que tengas integridad en la información, tienes que coordinar con Jimmy para que siempre te mantenga actualizada la fecha de fin de los movimientos laborales, para el caso que sean plazos fijos. Porque para los indeterminados no habría problema, porque yo voy y busco allá esa fecha donde la fecha fin sea nula, donde no tenga fecha fin. Donde no tenga fecha fin voy y lo ubico, el movimiento, ¿no? Porque son indeterminados, no tienen fecha fin, entonces siempre ese movimiento laboral va a ser el que va a jalar. Pero para los determinados es el problema.
Por eso acá hay un periodo de subsidio, ¿no? Se configura. Tiene el sistema esa capacidad, pero no sé si es parte de este alcance, ¿no? Está integrado. Está integrado. Sí, no, lo que pasa es que él me pregunta, entiendo yo que la pregunta es que sea de manera integrada para que calcule, o sea, los días de... Claro, o sea, para el cálculo de la planilla sí lo hace. ¿Por qué? Porque la gente de asistencia va a registrar un movimiento laboral de subsidio, ¿no? Entonces a la hora que ustedes definan la fórmula para definir sus cálculos, van a utilizar esa variable días de subsidio, ¿no? Sí. Acá están los indicadores de cierre de preboleta y boleta. Cuando ustedes le ponen sí, significa que está cerrado y es candado. No pueden hacer nada, solo pueden consultar. Acá otra vez le... ¿Cómo? Sí, lo puedes cambiar. Lo puedes aperturar y reaperturar, ¿no? Acá importante el concepto de preboleta y boleta. Es como su abreviación lo dice, preboleta, es una boleta preliminar, ¿no? ¿Qué diferencia una preboleta de una boleta? Diferencian los conceptos de valoración, los datos. En una boleta no tienen por qué estar los datos, porque los datos me han servido para calcular las boletas. Entonces por eso manejo preboleta y boleta. Preboleta, todo el tema de cálculos, fórmulas. Boleta, información depurada, solo ingresos, aportes y descuentos. Está diseñado para eso. Acá, de repente haciendo un paréntesis a eso, cuando corren el proceso de planillas, este módulo de gestión de recursos humanos es para todo el tema de lo que es recursos humanos, ¿no? Entonces, pero tenemos un módulo de usuarios. Y en este módulo de usuarios, tema de personal, mi personal, ahí podrían ver, ¿no? Los datos, las boletas de pago, ¿no? O sea, está destinado para eso. Está destinado para que el mismo usuario vea su boleta de pago, vea su asistencia, ¿no? Y para que los jefes también autoricen los permisos de los tiempos no laborados. Para eso está diseñado, ¿no? Ya comentándoles un poco lo que tiene en la parte de asistencia. Pero continuemos con el tema de la definición de la planilla. Entonces acá tenemos el concepto de los periodos, el agrupador, las macroplanillas. Acá es donde yo digo, esta planilla pertenece a este gran grupo de macroplanillas. Y acá yo le digo, ¿no? Esta planilla pertenece a la macroplanilla CAP remuneraciones. Solo sirve para eso este tab. En el siguiente tab vemos los conceptos. Y acá están la configuración de conceptos para la planilla. Acá es donde se hace todo el tema de la configuración de la planilla, ¿no? Este es el punto, digamos, más importante del tema de planilla, ¿no? De atributos y fórmulas, de conceptos. Pueden ser conceptos de valor y con comportamiento dato o con comportamiento fórmula. Sí. A ver. Yo he migrado el tema que ustedes tienen en el Avasoft, ¿no? Por eso que ponen un concepto total de ingresos. Ya. ¿Qué pasa con este punto? ¿Ya?
Por eso te digo. O sea, tú lo que haces, quiero quizás que me definas, para eso te sirve para lo que vas a, en tu régimen pensionario, ¿no? Correcto. Es un valor, ¿no? Es un concepto, no sé, ¿cómo le llaman ustedes ese concepto? De, no. Ese concepto, los ingresos que me dices que son pensionables, te sirven para hacer un cálculo. ¿Qué cálculo haces con esos conceptos? Ya. 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 Ya, por eso, acá en este concepto de gratificaciones judiciales, yo le pongo fórmula. Y entonces acá yo puedo tener los conceptos que son pensionables, porque acá voy a tener todos los conceptos. Y están los pensionables y los no pensionables. Entonces acá yo solamente voy a decir fórmula como aquellos conceptos que ustedes saben que son pensionables. Y una suma simple. Exacto. Exacto, está bien. Pero es por eso te digo, tú quieres definir el que no sea pensionable ¿con qué efecto? ¿Cuál es el efecto de que para que no le calcule AFP? Ya, lo que pasa es que, por eso te decía, acá podemos generar, digamos que acá podemos tener un concepto que se define como sueldo pensionable, ¿correcto? Entonces ese sueldo pensionable puede ser la sumatoria del sueldo básico más la bonificación más otros conceptos, excepto ese concepto de gratificación. Entonces, como no está considerándolo en la fórmula, al momento de hacer el cálculo no va a afectar. O sea, yo no necesito definir un atributo si es pensionable o no es pensionable para poder calcular la AFP. Porque la AFP al final es una sumatoria de conceptos que yo sé, que yo los identifico como pensionables o como no pensionables. Entonces, por eso te decía, ¿no? Bajo el diseño del sistema no requerimos ese atributo, ¿no? Porque es una fórmula. O sea, no discriminamos en si es pensionable o no es pensionable. Exacto. 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 Ajá. Configuras un tema de bonificación. Primero registras un concepto de bonificación, ¿ya? Y lo asocias a esta planilla. Y entonces la fórmula que le das, acá le das una fórmula, ¿no? Y digamos que ese concepto es 0.09 por el concepto, digamos, acá que deben ustedes configurar un concepto que es, ya, bueno, la gratificación. Ya, entonces el concepto de gratificación previamente definido, en verdad es del sueldo, ¿ah? No, o sea, es de la gratis. Ah, bueno, entonces, digamos que es esto, ¿no?
Esa es la fórmula. Ajá. Entonces acá en el concepto y la planilla está la fórmula o están los valores, está el orden de cálculo, importante, para que no puedan tener un problema. Tienen que siempre tener cuidado con el orden de cálculo, porque las variables y las fórmulas dependen de cómo han sido calculadas ya los conceptos que están en la fórmula, ¿no? Tú requieres que hayas calculado previamente unos conceptos que te sirven para el cálculo, ¿no? Entonces por eso te sirve el orden de cálculo. Es ordenar la forma de procesar al sistema. Es decir, ponerle 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, significa que el sistema va primero a recorrer esas fórmulas y va a capturar los valores de la 1, va a calcularlos. Luego los que están definidos como 2, luego los que están definidos como 3 y así sucesivamente, ¿no? Los datos por lo general ustedes le pueden poner 1, porque los datos son esos, son solo datos. Sí, 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 para que no te llenes pues de 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, sí. Ahora, yo les comento que para un tema de hacer el cálculo de su planilla, tanto del mes de mayo como el de junio, yo hice un recorrido de todo su Avasoft, de los conceptos que han sido definidos para la planilla de 276, ¿no? Y son todos estos. Sin embargo, cuando yo hago un recorrido también de sus cálculos obtenidos en las planillas 276, hay muchos conceptos que ya no lo utilizan, ¿no? Entonces eso sería bueno que se depure y que tengan bastante ordenaditos el tema de los cálculos, para que no tengan un exceso de registros que le puede llevar a la confusión, ¿no? Porque si vemos, para esta planilla nada más hemos llegado a 360 conceptos, ¿no? Sin embargo, solo son usados alrededor de 60, 70. Y también de esos 60, 70, muchos conceptos han sido totalizadores, ¿no? Total ingresos, total ingresos, total ingresos. Entonces, eso se podría depurar y acá tener una configuración ya más exacta, más real de los conceptos que realmente se utilizan y las fórmulas que realmente usan, ¿no? Entonces, eso sí les podría ayudar. Vamos a ver el tema de cómo se vincula. El sistema permite el tema de los decimales, redondeos de ningún decimal hasta 2 decimales. Acá está la asignación de gasto. Es donde relacionan acá relacionan el concepto de la planilla a la asignación de gasto, ¿no? Entonces, por eso, a la pregunta que me hacías, como las planillas, como tú puedes configurar N planillas, entonces tú a la misma persona le puedes estar configurando en 2 planillas distintas con el mismo concepto, sino que están en asignaciones de gastos distintas, ¿no? A eso voy, el sistema les permite eso. Acá tú defines por cada concepto planilla qué asignación de gasto es. Ajá. Ya, eso ahorita lo vamos a ver. Importante, muy importante para el tema de ustedes, para que se acostumbren a que ya estamos trabajando en un tema integrado. Entonces, no es necesario crear un concepto, sueldo básico para la planilla 1, sueldo básico para la planilla 2, sueldo básico para la planilla 3. Cuando ustedes definan el concepto sueldo básico, ustedes ese mismo concepto lo pueden asociar a 20 planillas y que en cada una de ellas tengan comportamientos distintos. O sea, no es necesario crear sueldo básico para planilla CAP 276, sueldo básico para planilla 728, ¿no? Porque es generar más conceptos y eso les puede inducir al error, ¿no? Entonces acá vemos el vínculo entre el concepto de la planilla
y la naturaleza de gasto y la asignación de gasto. No todos los conceptos deben tener esa asignación de gasto, porque hay conceptos que ustedes utilizan de tipo valor, esos conceptos no tienen asignación de gasto. Sí es importante o sí sería necesario que todos los ingresos, todos los descuentos y todos los aportes sí tengan referenciado la asignación de gasto. Y están también las cuentas contables, definidas por concepto. Cuenta contable de ingresos y descuentos y cuentas contables de aportes. ¿No? Acá están las cuentas contables. Entonces, al momento, en la etapa final, ¿no? Me voy proyectando. En la etapa final, cuando ustedes ya corrieron la planilla, todo, y tienen que hacer la orden de pago para que ejecuten y abonen a las cuentas, al momento que ustedes hacen esa orden de pago y contabilidad acá es, ¿no? Contabilidad quiera generar el asiento contable, lo hace de manera automática porque toma la información de los conceptos. Entonces, genera asientos de aportes patronales y también de ingresos y descuentos, ¿no? Ya está integrado. Y nuevamente, es por planilla y por concepto. Todo esto es el tema de configuración de planillas. Ya, lo que pasa ahí, los conceptos están asociados a las asignaciones de gasto. Las metas están asociadas a las preboletas, a las personas. Porque una persona puede estar... Sí. Exacto. Sí. Sí. Vamos a ver ahora ese tema. Después de los maestros, viene un tema de reportes. Por una cuestión de orden esto se va a modificar porque yo tengo considero de que siempre es mejor tener todos los maestros, luego todo el tema de los procesos y al final los reportes, ¿no? Entonces acá yo voy a cambiar este reporte y lo voy a mandar al último para que ustedes tengan un orden también, ¿no? Lo que viene a continuación sería la configuración, el cálculo y la validación de la planilla, ¿no? Entonces, en esta asignación personal es un evento o es una función, es un proceso que se hace cada vez que una persona tenga que ser asignada a una planilla. Y aquí es donde entra a tallar lo que nuestro amigo comenta, ¿no? Acá es donde tú defines, esta persona se le va a asignar a esta planilla, ¿correcto? Entonces, si tú creas una nueva planilla, acá tienes que definir qué personas van a ser procesadas en esa planilla. Acá voy a hacer el botón recuperar. Lo voy a detener porque son 18.000 registros quizás. Voy a marcar uno. Sí. Sí. Exacto. No. Ya no es así. Ya no es así. Eso va para el CAP. Lo que pasa es que acá no, es que acá tú recuperas supuestamente acá tú estás recuperando a las personas que procesos técnicos ha ingresado y ha validado en su vida laboral. ¿Quién define eso? Bueno, no. ¿Sabes lo que pasa? Yo te explico qué es lo que pasa ahorita. Ahora, como les comentaba hace un momento, el tema está en que ustedes tienen dos sistemas independientes. Son islas, ¿correcto?
Como son islas, no se comunican. Entonces, por eso es que Jimmy tiene la necesidad de que él, en su módulo de WinSysPer, tenga que identificar a las personas que van a ser parte de la planilla. ¿Correcto? ¿Por qué? De esa forma te puede brindar la información a ti. Si no tuviera esa información él, no habría forma de que él te pueda pasar la información. Por eso es que él lo hace. Sí. Procesos técnicos. Uh-huh. Uh-huh. Yo diría que ustedes. No, pero ten en cuenta que, y por ejemplo, si ustedes hacen una planilla adicional, sí, pero si hacen en una planilla adicional no interviene procesos técnicos, ¿o sí? No, en la planilla adicional. Ah, bueno, entonces esta función tendría que ser delegada a procesos técnicos. Yo te digo, ¿no? Pero la información, el sistema te lo permite. Que esa información deba ser, que es responsabilidad. Digamos que en sus procedimientos está que es responsabilidad de procesos técnicos, entonces esta función se le delegará a procesos técnicos para que haga esta función. Sí. ¿Mm? Entonces, no. Procesos técnicos tendrá que asignarlo para que tú puedas ejecutar la planilla. Claro. O sea, proceso, esta función se hace una sola. Porque tú puedes procesar planilla. No procesas una, puedes procesar todas. Sí. Es así, ¿no? Pero ahora, como te digo, ahora el tema está en que yo te explico, tú me dices que eso lo hace procesos técnicos, entonces quiere decir que si una persona va a ser ejecutada en planilla 276, perdón, planilla 728 y planilla CAS, entonces procesos técnicos para ese periodo te tendrá que definir acá que Juan Pérez se le va a correr en la planilla 728 y también en la planilla CAS. Sí, pues sí. Exacto. Sí. Sí. Eso se va guardando. Pero como te explico, ¿no? El sistema, mediante esta opción, te permite asignar a una persona a cualquier planilla que hayas configurado. Que eso, en sus procedimientos, indique de que no es responsabilidad de ustedes, sino es responsabilidad de procesos técnicos, entonces ellos tendrán que ser los encargados de ejecutar esta labor, ¿no? Pero te digo que la funcionalidad existe. Sí. Entonces, cuando tú eliges una persona, digamos que le doy modificar. Entonces, por ejemplo, me dice, ya, esta persona está asociada a esta planilla, ¿no? Pero también podría decir que la misma persona va a estar asociada a otra planilla. Podría decir que esta persona también está asociada a otra planilla. ¿Me dejo entender? Entonces, la misma persona va a estar en la planilla remuneraciones K. Digamos que este no es un ejemplo, acá digamos que es CAS y 728, ¿no? O sea, una persona va a poder ser procesada en 728 o en CAS. Esta opción lo único que le permite al sistema es decir
para los procesos de planilla, ¿en qué planilla puedes tú ser procesado? Exacto. No, 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 no. No. Ah, sí. Basta con que acá lo hagan. Pero como tú dices, ¿no? Es responsabilidad de los movimientos laborales y de hacer todo ese seguimiento de que efectivamente esté en una plaza acá, que efectivamente esté en una plaza 2728. Sí, sí. Van a metas diferentes. Sí, sí, sí. Es por planilla, como te digo. Es particularidad de cada planilla. Ahora, así como hemos visto este de acá, ¿no? Que es hacerlo uno por uno, decir Juan Pérez, asignarlo a las distintas planillas. También existe esto de acá. Marco los registros y digo a todas estas personas que he marcado, les voy a asignar una planilla. Perdón, no, acá puedes heredar una planilla. Acá puedes hacer lo mismo que hicimos uno por uno. Cuando tú seleccionas esta planilla y le das a asignar, procesa todos los registros marcados, ¿no? Entonces lo hace de manera rápida. Digamos que voy a tratar de... ¿Sí? ¿Qué quieres buscar, por ejemplo? Zapata, ya, mira. Modo buscar. Apellido paterno. Zapata. Ahí está presente todos los zapatos. Ahora, algo interesante, que no se los expliqué, quizás me pasó. Digamos que yo voy a borrar y le hago doble clic. Y le pongo que contiene APAT. Entonces me trajo Zapata porque está contenido y también me trajo Velapatiño, ¿no? Porque tiene APAT. Entonces te da todas esas facilidades, ¿no? Digamos que voy a marcar estos dos y le voy a asignar a una planilla. Le doy asignar. Dale que se ha generado la información. Entonces voy a consultarla. Y acá está. Prueba planilla. Prueba planilla. Entonces por eso se le llama asignador masivo, ¿no? Lo hace en un solo evento a todos los que he marcado, ¿no? Le asigno. Entonces acá se hace la asignación de las personas a las planillas. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que me estaba comentando de que ahorita quien asigna las planillas es procesos técnicos, ¿no? Ujú. Me imagino que se refiere al hecho de que cada vez que hay una nueva planilla, Jimmy genera ¿cómo? Ah, sí, eso sí, pero yo entendía de que cuando me explicaba de que procesos técnicos asignan la planilla es porque ellos le dan un número de planilla y se los pasan a ustedes para que procesen, ¿no? Y por eso es que estábamos discutiendo. ¿Es un reporte? Pero si es un reporte, entonces ustedes podrían hacer esa función, pues, ¿no? Porque o sea, ya no va a ser necesario el reporte. Lo único que sí va a ser necesario es que, o sea, tú al entrar en la opción de asignar personal, tú dices acá recuperar y te va a traer toda la información que procesos técnicos ya ingresó. Exacto, entonces lo único que se tendría que asegurar, y es un tema de responsabilidades, es que procesos técnicos tengan la información al momento que ustedes asignen. Exacto, ¿no? Para que tengan todo, el proceso fluya, ¿no? Sí. Sí.
Ujú. Sí, sí. Sí, sí. No, no pueden incluir. No pueden incluir. No pueden hacerlo. No, no pueden hacerlo. Pero como les digo, de todas maneras siempre tienen que tener una comunicación para que... Ajá. Ah, exacto, exacto, sí. Entonces, sí, bajo esos casos excepcionales de que una persona ya no está, pero tienen que pagarle, entonces ahí tendrían que coordinar con ellos y decirle, Jimmy, activa a esa persona. Entonces Jimmy activa a la persona, ustedes la procesan, Jimmy, ya procesé a esa persona, desactiva. Y la desactiva y ya nadie lo puede usar. Ahora, tengan en cuenta que siempre van a haber estas funcionalidades en esta forma de trabajo que es las bandejas, que te permite el marcar, ¿no? El marcar registros. Y esa es una facilidad que, te, que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, al momento de de ejecutar planillas, pueden ustedes procesar a las 2000 personas de un régimen o tan solo a una. Porque ¿qué pasa si en esa persona, en esas planillas adicionales, son solamente 2 personas que han reclamado? No tendría que reprocesar a los 2000 trabajadores, ¿no? O a los 3000 trabajadores. Solo marco esos 2 registros y los proceso a esos 2. O solo a uno, o a 100, o a un grupo, o a todos, ¿no? Entonces, en esta opción, como les explicaba, permite asociar las personas a las planillas. En la siguiente opción, ya una vez las personas asignadas a las planillas, yo recupero la información y me permite generar las preboletas. ¿Qué significa generar las preboletas? Decirle, esta persona se va a procesar en el mes de mayo, se va a procesar en el mes de junio, se va a procesar en el mes de julio. Esto se hace todos los meses. Es una funcionalidad que ustedes deben hacer todos los meses, generar preboletas, ¿no? Con esto inicia su proceso de cálculo de planillas, de mes a mes, ¿no? Entonces acá se generan las preboletas, las boletas preliminares. Bueno, acá ya digamos, a ver, vamos a ver. Voy al tema de maestro planillas. Voy a estas CAP 2, programación CAP, y le voy a habilitar un nuevo periodo. ¿No? Estoy configurando un periodo para esa planilla y ahora voy a generar para esta persona, voy a decirle de que voy a procesarle el mes de julio. Acá lo podría hacer registro por registro, ¿está bien? Pero son 2000 personas, no voy a entrar uno por uno para estar haciéndole una operación, un registro. Para eso les entrábamos esta opción, generar preboletas. Entonces, a los registros que están marcados, le digo, no lo puedo ver. A ver, entonces acá voy a revisar a mis parámetros de planillas. El mes de acá, el mes de julio, está con el indicador de que está cerrado. Como les dije, eso les hace que no puedan hacer nada en ese periodo. Entonces le voy a decir que no está cerrado, ¿no? Voy a la generación de preboletas.
julio. ¿No? Se hace toda esa configuración. Y le doy generar. Me salen los mensajes de confirmación. Y acá está julio. Entonces, otra vez, la facilidad. Si solamente es un registro, voy y le añado un detalle, ¿no? Un periodo. Pero si son muchos, marco y hago el proceso masivo. Si se dan cuenta, yo definí en la ventana donde definí julio, ahí le puse que son 30 días del periodo, 20 días laborables, ¿no? La información ha migrado. Es como que en un lado tenemos la plantilla y acá mes a mes te va jalando los datos de la plantilla. Vamos a ver este registro, este número de registro es el número de escalafón. En la siguiente opción, que es esta integración y cálculo de conceptos, que es digamos, el corazón del tema de las planillas, ¿no? Acá me trae la que he procesado julio. Correcto. La voy a abrir. Acá me trae toda la preboleta. Estos son todos los datos de la preboleta o de la boleta preliminar. Acá está la fuente de financiamiento y la meta. Entonces, por cada periodo de cada planilla y de cada trabajador, ustedes pueden definir una fuente de financiamiento y una meta, ¿no? Y en el tab de conceptos, acá van a venir todos los conceptos que han sido asociados a esa persona en ese periodo de la planilla que están procesando. Entonces, por un lado tienen la meta, la fuente de financiamiento, la meta, y por el lado de los conceptos tienen las asignaciones de gasto. Ahí tienen toda la relación presupuestal entre la planilla y presupuesto, no vale la redundancia. Entonces acá básicamente muestra todo el tema en qué banco le van a abonar, qué tipo de cuenta, el número de la cuenta, la moneda. Este aviso, que es el aviso que sale en el reportito de como los usuarios o el personal va a poder visualizar su boleta. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden decir allá que pueden definir, no sé si en el procedimiento les permitan hacer eso, definir que las primeras corridas a todos los usuarios puedan ver su boleta, pero que aparezca la palabra provisional, ¿no? Porque todavía no es una boleta definida, porque pueden haber ajustes, pueden haber recálculos, pueden haber reclamos, y entonces al finalizar el periodo, corro la planilla y ahí le borro ese mensaje para que ya no le aparezca provisional, sino ya le aparezca sin la palabra provisional, ¿no? Depende cómo vayan a procesar ustedes. Ah, sí, por cada planilla y cada momento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo procesarla, saco una boleta, pero luego hago un cambio, vuelvo a procesar, los cálculos ya no son iguales, y ahí puedo sacar otra boleta, ¿no? Pero sí está asociada una boleta a una planilla y a una persona. O sea, si tú cambias los parámetros, vuelves a procesar, puedes sacar otra boleta, ¿no? Entonces acá en este menú tenemos todo el tema, ¿no? Acá les decía, con este cerramos las preboletas, es el proceso de cierre. Acá se cierran las horas extras, trae toda la información de horas extras y las integra. Acá hay una integración con un concepto que maneja el sistema, que es las planillas de adelantos, ¿no? Una persona puede pedir adelantos y entonces en la siguiente planilla se le aplica ese
esa integración y trae todo lo que se le pagó en adelantos y se le pone como un descuento, ¿no? Y acá está venta de vacaciones, ¿no? Son las funcionalidades que nosotros hemos trabajado, hemos incorporado en otras instituciones que hemos implementado el sistema, ¿no? En este generar conceptos, yo lo que digo es, estoy en la planilla remuneraciones CAP del periodo julio, voy a decir, genérame los conceptos, ¿no? Entonces, yo lo voy a decir, generar los conceptos. Se generarán los conceptos de la planilla de remuneraciones CAP, periodo a generar julio. Prueba letrerar, ninguna. ¿Deseas continuar? Sí. Un mensajito. Se generaron 360 conceptos. Quiere decir que en la definición de la planilla, ¿no? Hay 360 conceptos que están configurados ahí. Entonces acá simplemente los jala. ¿Correcto? Entonces ahora yo voy acá a modificar. Acá no trae información porque acá me trae la oficina, el puesto, ¿no? Esa oficina, el puesto, ¿de dónde les dije que le iba a traer? De la vida laboral, del movimiento laboral. Pero como todavía no he ejecutado la información de integrarme con ese módulo, no me llena nada. Entonces voy a la siguiente pestaña y acá se generaron los conceptos de la plantilla, ¿no? Con sus respectivas definiciones. ¿Eso qué implica? ¿O eso qué beneficios les trae, ¿no? Que ustedes al iniciar pueden configurar una plantilla, pero sin embargo pueden salir disposiciones que cambien las fórmulas de los conceptos. Eso no implica que si yo no guardo o si yo no dejo huella por cada periodo de cada planilla, de cada persona, eso significa que cambiaría en la plantilla, bueno, y la persona procesaría con esa plantilla y nunca guardo la historia, ¿no? De cómo estuvo configurado el concepto en el tiempo. Ahora, te podrían decir, hay una solución. ¿Cuál es? Si cambian una disposición, si el concepto 1 tenía fórmula 1, entonces ahora digo, genero un concepto 2 con fórmula 2, pero que son lo mismo, ¿no? ¿Eso qué hace? ¿Eso qué implicancia tiene? Eso implica que tengas más registros. Entonces te sigue induciendo el error. Entonces acá siempre tienen que grabar ese concepto. Los conceptos están definidos ya de manera predeterminada. O sea, ustedes pueden utilizarlo para un periodo con una fórmula, para otro periodo con otra fórmula. Significan lo mismo, es el mismo concepto, sino que salió una disposición que hizo cambiar la fórmula de cálculo, ¿no? Entonces lo cambian en la plantilla y en el siguiente periodo va a cambiar ese valor, esa fórmula. De esa forma ustedes pueden tener su histórico de cómo han sido los comportamientos. Sí. Sí. Claro, se preparen, no sé, 5 planillas y puedan hacer ustedes, definir 100 personas. No. Bueno, acá iba a calcular, ¿no? 2 conceptos, pero ya. Ujú. Sí, sí. Pero por eso, entonces, si requerirían una presentación de ese tipo, sería bueno que ustedes digan qué es lo que quieren que se presente, ¿no? ¿Qué casos? Porque quizás solo esos casos nos demanden más de 3 horas, ¿no?
en estar explicándoles. Claro, por eso te digo. Sí. Ujú. Claro, sí, sí, les... Ujú. Ya, ya. Ya, bueno, entonces ese tipo de ejemplos, este, vamos a coordinarlos y en la próxima presentación ya vemos un ejemplo de, quizás podríamos configurar una planilla, ¿no? Les podría ayudar yo a configurar una planilla desde cero y asignar. Sí, pero sí, sí, ya, voy a coordinar con Lucho para ver qué día podría hacer esa presentación, ¿no? Ujú. Yo no puedo leer más. No puedo. Sí. Ya. Lo que sí se va a hacer es quizás el tema de la migración, ¿no? Van a tener datos más frescos, ¿no? Porque yo tengo datos muy antiguos, ¿no? De hace un mes y medio. Sí. Ujú. Ya. Ya, pues, ya. Sí, está bien. Está bien. Yo creo que acá podríamos, hasta acá es la presentación del tema de las planillas y ahora vamos a, la siguiente presentación sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo didáctico ya con valores que calcule la planilla, definimos fórmulas y corremos planillas con 10 personas y vemos que salgan las boletas y que salgan con los cargos respectivos y que calcule las fórmulas que definamos en ese momento, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, yo les digo que en otras instituciones están fusionados, ¿no? O sea, es uno solo, es una unidad que hace todo ese tema. Está bien. Está bien, voy a tratar de preparar, de hacer una, o sea, no prepararla, sino de llevarlos a hacer una guía con el tema de procesos técnicos. Es más, podemos hacer una prueba de que una persona generarle una plaza de encargatura, a ver cómo se comporta de la planilla, ¿no? Le quitamos la encargatura, a ver cómo se comporta y ya podemos hacer eso, ¿no? Sí, ya pues, ya, ya. Gracias.